Buenas tardes. Hablaremos de algunas generalidades de los sarcomas de tejidos blandos. En cuanto a la definición, los sarcomas de tejidos blandos son un grupo de neoplasias anatómicas e histológicamente diversas, relativamente infrecuentes que comparten su origen embriológico en el mesodermo y el ectodermo, se originan en el tejido conectivo o de soporte del organismo y se localizan en las partes blandas, es decir, tejido graso, muscular, tendones, vasos sanguíneos, nervios, y obviamente se excluyen el hueso y el cartílago. En cuanto a la epidemiología, corresponde al 1% de todas las neoplasias en adultos. En la población pediátrica aumenta un poco más hasta un 15%. Tenemos una incidencia de 5 casos por 100.000 habitantes, datos extraídos de literatura europea. Y el 80% de estos sarcomas son de origen en tejidos blandos y un 20% en huesos. Es ligeramente más frecuente, este tipo de sarcomas son ligeramente más frecuentes en hombres que en mujeres. Pueden aparecer en cualquier rango de edad, como vimos incluso en niños. Sin embargo, la edad máxima de aparición en los adultos se encuentra entre los 40 y 60 años. En cuanto a los factores de riesgo, la gran mayoría de los casos diagnosticados no están asociados a ningún factor de riesgo. Sin embargo, hay una clara asociación a determinados factores como la radioterapia previa, algunos medicamentos de quimioterapia y exposiciones laborales a materiales químicos. En el caso de las extremidades, la presencia del linfedema crónico es un factor de riesgo para la aparición de sarcomas. Además, tener en cuenta una importante predisposición genética con algunas mutaciones claramente identificadas y establecidas. Hay algunas enfermedades hereditarias que se asocian a su aparición, como la enfermedad de von Recklinghausen, que es un tipo de neurofibromatosis que cursa con esto, manchas café con leche y presencia de neurofibromas cutáneos y en sistema nervioso central. En cuanto a la clasificación, es importante determinar que hay más de 50 subtipos de sarcomas dependiendo del tejido o célula en el que se origine. Algunos subtipos poseen unas características diferenciadoras que hacen que determinen un tratamiento diferente. Sin embargo, la gran mayoría tiene un tratamiento muy similar. Y aquí hay alguna tabla con algunos de los más frecuentes, como los sarcomas de tejido adiposo, de tejido fibroelástico, los de músculo liso y estriado esquelético, sarcomas vasculares y un grupo muy importante de sarcomas de diferenciación incierta. Es de gran importancia la determinación del grado histológico, que permite clasificar los sarcomas en bajo grado, con menor agresividad, y alto grado, con mayor agresividad, en relación fundamentalmente con la rapidez de la división celular, su grado de diferenciación, es decir, la apariencia diferente a las células sanas, y la capacidad de desarrollar metástasis. Bajo grado hablamos de grado tipo 1, alto grado hablamos de grado 2 y grado 3. Aquí hay una tabla donde identificamos qué tipo de sarcoma y a qué grado histológico se asocia. Por ejemplo, vemos tumores o sarcomas con un menor grado, bajo grado, tipo 1, como el liposarcoma bien diferenciado o el liposarcoma mixoide, o vemos tumores bastante más agresivos, tipo grado 3, como el condrosarcoma mesenquimal. En cuanto a la distribución, vemos aquí una gráfica de una de las series más grandes en un centro de referencia de sarcomas en Estados Unidos, y vemos que es muy heterogéneo la distribución de los sarcomas. Sin embargo, de los más frecuentes es el liposarcoma, el leiomiosarcoma, el sarcoma pleomórfico indiferenciado, y un grupo también importante son los tumores del estroma gastrointestinal. En cuanto a la distribución por localización anatómica, en las extremidades, en el cabeza y cuello, son también muy heterogéneas. Sin embargo, en la región abdominal y retroperitoneal son mucho más frecuentes los liposarcomas y el leiomiosarcoma, como se ven en las gráficas. En general, hay unos signos de alarma que nos deben hacer sospechar ante una lesión en tejidos blandos que pueda corresponder a malignidad y a la presencia de un sarcoma, como tumoraciones mayores a 5 centímetros, lesiones que hayan experimentado un crecimiento reciente rápidamente progresivo, tumoraciones profundas adheridas a tejidos profundos no móviles,
y el dolor per se no es un síntoma, sin embargo, asociado a a las anteriores puede hacernos sospechar. Uno de los más frecuentes, como vimos, es el liposarcoma, cuya célula precursora son los adipocitos de una gran variabilidad molecular, y hay tres variantes importantes: el bien diferenciado, el indiferenciado y el mixoide. El bien diferenciado es el de mejor pronóstico, se considera de bajo grado con un bajo potencial de metástasis a distancia y afortunadamente es el más frecuente. Cuando se localiza en retroperitoneo, mediastino o cordón espermático tiene un curso un poco más agresivo y las metástasis más frecuentes son a otros tejidos blandos o hueso circundante, menos frecuente a distancia como pulmón e hígado. Vemos en esta imagen de TAC una lesión hipodensa que depende del retroperitoneo en la porción izquierda, una gran masa de tejido, de características de tejido adiposo que comprime la cámara gástrica hacia anterior. En cuanto al leiomiosarcoma, son sarcomas caracterizados por una diferenciación muscular. Son más frecuentes en el útero, pero pueden generarse en cualquier parte donde haya músculo liso. Y en el retroperitoneo y en el abdomen normalmente surgen de la vena cava inferior o de sus tributarias. El curso es un poco más agresivo, con una alta rata de metástasis incluso al diagnóstico. Aquí en la imagen vemos esta gran masa retroperitoneal, pero con una densidad ya de músculo diferente al liposarcoma que vimos anteriormente. En cuanto al diagnóstico diferencial, como muchas lesiones del retroperitoneo, debemos hacer un diagnóstico diferencial con la presencia de un linfoma, tumores de células germinales, metástasis de tumores testiculares. Por eso es importante el examen testicular cuando nos encontremos una masa de estas en el retroperitoneo, neoplasias de estructuras retroperitoneales como duodeno, páncreas, riñón, células, glándulas adrenales, neoplasias como schwannomas y paragangliomas, y la enfermedad de Castleman y fibrosis retroperitoneal. En cuanto a la presentación clínica, hay síntomas gastrointestinales no específicos como náuseas, vómitos, en algunas ocasiones estreñimiento o incluso deposiciones diarreicas. 80% de estos pacientes consultan por la presencia de una masa abdominal. Recordemos que es un crecimiento progresivo lento con una media de 15 centímetros de tamaño al diagnóstico. La mitad de ellos presentan dolor y un 7% presentan pérdida de peso. Es importante, como habíamos dicho previamente, el examen testicular para identificar lesiones testiculares primarias, que en la masa retroperitoneal sea un sitio de metástasis. De hecho, en algunas ocasiones la necesidad de una ecografía testicular para documentar esta lesión. Evaluar adenopatías para descartar un linfoma, marcadores como LDH, beta-HCG o alfa-fetoproteína para evidenciar tumores de células germinales, y en general no es necesario hacer biopsias si las imágenes son compatibles, eso lo veremos más adelante. En cuanto a las pruebas de imagen, fundamentalmente son estas dos, el TAC y la resonancia. El TAC tiene una muy buena sensibilidad y básicamente lo que buscamos con las pruebas radiológicas es definir la localización exacta de la lesión, el tamaño, la extensión local, las relaciones anatómicas de la lesión con estructuras por contigüidad o incluso si no hay afectación de los órganos, el plano que haya de separación entre la lesión y los órganos, la invasión a estructuras vasculares y lesiones a distancia. La resonancia magnética la reservamos solamente cuando hay dudas de infiltración vascular o infiltración raquídea, y es especialmente útil cuando el tumor se localiza en la pelvis. Para el diagnóstico de sarcomas en tejidos blandos superficiales y menores de 3 centímetros puede ser válida la biopsia excisional. Sin embargo, para tumores mayores de 5 centímetros o de localización profunda, está indicada la realización de una biopsia cerrada como procedimiento diagnóstico inicial mediante aguja Trucut. Es importante decir que esta biopsia con aguja Trucut es el método recomendado actualmente, dado que es poco invasivo y no dificulta actuaciones quirúrgicas posteriores. La PAF solamente la indicamos cuando hay sospecha de recidiva tumoral, dado que solamente queremos evidenciar la presencia de células
de un sarcoma ya conocido. Esta biopsia nos sirve para tres cosas fundamentales. Uno, determinar si estamos ante la presencia de malignidad. Dos, si esta malignidad o esta lesión se trata de un tumor mesenquimal o descartar un proceso diferente como un carcinoma metastásico, un melanoma, linfoma o algún otro tipo de tumor. Y tres, en algunas ocasiones nos proporciona el grado, aunque hay una limitación, el grado de diferenciación de este sarcoma, sin embargo está limitado, hay una limitación y en algunas ocasiones este grado nos lo da la pieza quirúrgica. En la estadificación de los sarcomas de tejidos blandos, como en la gran mayoría de tumores, utilizamos la clasificación TNM, que aquí está claramente descrita. Y un aspecto importante añadido a este TNM es la definición del grado. Como vimos, tenemos tres tipos de grados, 1, 2 y 3, considerándose el 1 como de bajo grado, 2 y 3 de alto grado. Y este grado se establece mediante la evaluación de tres parámetros histológicos importantes. Uno es la diferenciación tumoral, 2 el índice mitótico y 3 el porcentaje de necrosis. Es importante que en el TNM y en la estadificación dejemos claramente definido el grado del sarcoma al cual nos enfrentamos. En cuanto al tratamiento de la enfermedad localizada, es de elección la cirugía, que debe seguir estos principios. Debe realizarse una resección local amplia. Esto indica conseguir unos márgenes amplios y radicales, lo cual significa que por lo menos debe haber un mínimo de 1 centímetro de borde libre de tumor o que incluya una barrera anatómica indemne, como la fascia, el músculo, el periósteo, perineuro. En algunas zonas es difícil conseguir estos bordes de más de 1 centímetro libres de tumor, como en la región inguinal, por ejemplo. Y es importante que el bloque o la pieza quirúrgica se incluya el trayecto por donde se realizó la biopsia, dado que en este pueden haber implantes o células malignas, así como además es necesario la colocación de un drenaje. Si fuera necesario, se debe poner o colocar sobre la línea de sutura, dado que si se necesita posteriormente ampliar los bordes, se puede resecar en bloque este trayecto. La pieza quirúrgica es importante que determinemos y enviemos al patólogo describiendo qué porción es proximal, cuál es caudal, cuál es lado derecho o izquierdo, dado que si eventualmente hay algún borde que esté comprometido para conductas posteriores como ampliación de márgenes. Se considera que también la resección en bloque de los órganos infiltrados, en el caso del abdomen y retroperitoneo, hasta un 40-60% de las piezas quirúrgicas llevan consigo un órgano o parte de él, como el hígado, vaso, colon e intestinos en algunos casos. Vemos esta foto de la mano derecha, un bloque de un liposarcoma importante, y en la parte superior vemos cómo está adherido el vaso. Es otra foto de un TAC donde vemos una gran masa retroperitoneal que, bueno, en otros cortes se veía con afectación hepática, y en la parte superior de esta gran masa, de este liposarcoma, vemos la realización de una esplenectomía en bloque con la misma masa. En cuanto a los factores pronósticos de los sarcomas, en general son estos: el grado histológico, el tamaño tumoral, la localización anatómica, eso es importante, y si estamos ante un tumor primario o una residual local. También existen unos criterios de resecabilidad, fundamentalmente cuando hay una invasión vascular de estructuras importantes como la aorta, la cava, vasos ilíacos, cuando tenemos implantes peritoneales, cuando hay metástasis a distancia o cuando hay una invasión raquídea, una invasión de la médula espinal. El papel de la radioterapia está dado fundamentalmente para el control local de la enfermedad después de la cirugía. En términos generales, excepto en T1 con bordes radicales, es decir, que tengan más de 1 centímetro libre de tumor, excepto en este tipo de pacientes, la idea de la radioterapia como tratamiento ayudante, es decir, después de la cirugía, en algunos casos nos ayuda a controlar localmente la enfermedad. Si los bordes no son libres, o sea, si los bordes no son radicales, antes de pensar en la radioterapia habría que ampliar los bordes y después sí radioterapia. En recurrencia local, lo mismo, se deben ampliar los bordes
y radioterapia después, y en presencia de metástasis solamente con fines paliativos en pacientes seleccionados sintomáticos. La gran mayoría de estudios no hay evidencia de un aumento de la supervivencia o el aumento de la sobrevida de estos pacientes, sin embargo los datos no son concluyentes. En cuanto a la quimioterapia o el papel de la quimioterapia adyuvante, ha habido múltiples ensayos clínicos aleatorizando pacientes con tratamientos quimioterápicos como doxorubicina y epirubicina sin datos estadísticamente significativos en términos de sobrevida y supervivencia libre de enfermedad, por lo que en el momento actual no hay ninguna recomendación, una indicación clara al respecto. Y con respecto a la quimioterapia neoadyuvante, parece haber una leve diferencia en pacientes con alto riesgo de recaída local o sistémica, como sarcomas de alto grado, localización profunda, tamaños mayores a 5 centímetros. Sin embargo, tampoco hay datos estadísticos de peso para establecer una clara recomendación. Eso es todo, muchas gracias.